Bueno, buen día. Vamos a empezar con un tema nuevo sobre programación dinámica, que eso, digamos, lo estamos cerrando. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que le haya quedado colgado? ¿No? Bueno. Entonces, repasando un poco cosas que hemos visto hasta ahora. Bueno, uno de los objetivos del curso es aprender estrategias de diseño de algoritmos, ¿verdad? Y hemos visto unas cuantas y ejemplos de algoritmos que se resuelven con cada una de las técnicas. Vimos algoritmos, bueno, ávidos, de greedy. Ahora últimamente vimos la estrategia de divide y vencerás. Lo último que estuvimos viendo fue estrategias de programación dinámica. Bien. Y lo que vamos a ver ahora es un ejemplo, a través de un ejemplo de vuelta, otra estrategia algorítmica que consiste en partir de una solución factible. Digamos, pensemos en un problema de optimización, ¿no? Estoy queriendo maximizar o minimizar algo, que ya hemos visto varios ejemplos de ese tipo. Entonces lo que hacemos es partir de una posible solución, no necesariamente óptima, en el sentido de maximizar o minimizar nada, y la empezamos a hacer evolucionar. Es decir, vamos haciendo pasos sobre ella, reconstruyéndola, haciéndola cambiar y haciéndola evolucionar hasta teniendo cada vez un mejor resultado, ¿no? Entonces el ejemplo concreto que vamos a ver es lo que se llama el problema de flujo máximo en un grafo, en una red, se dice usualmente, ¿no? Entonces informalmente el problema es el siguiente: uno tiene un cierto grafo donde hay un nodo de origen S, hay un nodo de destino T, ¿no? Y queremos hacer fluir algo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, bits de información desde S hasta T a través de links, ¿tá? De enlaces que conectan estas cosas, que las vamos a representar como otros nodos. Y en cada una de estas aristas que conectan esos otros nodos que puedo usar para pasar desde S hasta T, hay cierta capacidad. ¿Va? En el ejemplo donde lo que estamos transmitiendo son bits que fluyen de S a T, estas capacidades podrían ser, por ejemplo, yo qué sé, capacidades en bits por segundo en una red, ¿va? Y hay algunos enlaces, yo qué sé, de fibra, por ejemplo, que tienen más capacidad que otros, por ejemplo, de cobre, ¿no? O inalámbricos. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, podría tener una cierta capacidad. ¿No? Entonces el juego consiste en que no podemos hacer pasar más flujo por ninguna de estas aristas más grande que la capacidad que tiene esa arista, ¿no? Puede empezar
otros ejemplos, ¿no? Ese flujo de agua y tenemos tuberías de distinto diámetro, entonces cada una tiene distinta capacidad. O podría ser flujo de electricidad, ¿no? Y bueno, cada línea tendida tiene, dependiendo de qué diámetro de cable tengamos ahí, del material, va a tener diferentes capacidades también. Hay ejemplos, hay montones que se pueden modelar de esta manera. La cosa es que sea lo que sea que estamos queriendo hacer pasar de S a T, en cada arista hay una cierta capacidad y no la podemos exceder, ¿no? Entonces, en este ejemplo, podríamos, por ejemplo, sacar una unidad de flujo por acá y después hacerla transitar para acá. Entonces, por ese camino va una unidad de flujo. Por este otro, en principio, yo por esta arista podría mandar 2 unidades de flujo, ¿no? Pero cuando llego acá, esas 2 unidades de flujo no tengo cómo hacerlas salir para acá, porque esta enlace de acá tiene una capacidad de 1 unidad de flujo, ¿no? Entonces, si bien esta arista está excedida en capacidad con respecto a 1 unidad de flujo, yo no voy a poder mandar más que esa cantidad, porque después, si no, cuando llego acá no tengo cómo sacarla hacia T, ¿no? Entonces, esta arista de alguna manera nos queda con cierta capacidad ociosa. Entonces podría mandar, dijimos, una unidad de flujo por ahí, le pongo una flechita arriba para indicar que eso es flujo que fluye por ese camino. Y acá podría mandar, bueno, otra unidad de flujo. ¿No? Una. Fíjense que acá de vuelta pasa la misma situación. Esta arista potencialmente podría transmitir más flujo, pero no le llega nada más, así que ahí de vuelta tenemos cierta capacidad ociosa, ¿no? Entonces, el flujo en esta red sería, bueno, la suma de lo que mando por un lado y por otro, que sería 2 unidades de flujo, ¿no? Si acá hubiera otra arista, vamos a agregarla. Con cierta capacidad, por ejemplo, 1. Entonces ahí la situación mejora, porque yo ahora sí podría mandar 2 unidades de flujo por acá. Y esas 2 unidades que me llegan a este nodo, ahora las reparto, una para acá y la otra para allá. Así que este nodo no tiene problema, no se satura con más flujo que entra que lo que sale. O sea, estamos pensando en una situación en régimen, ¿no? Donde la cosa va fluyendo y si este nodo recibiera más flujo del que puede emitir, bueno, se empezaría a acumular este flujo acá que sin poder sacarlo, y eso no podría evolucionar. Entonces mando esta unidad para acá. Ahora la situación podría complicarse acá en U, porque ahora recibe más flujo, pero en realidad no, porque esta arista tenía cierta capacidad ociosa, ¿no? Y entonces este recibe 1 unidad de flujo desde S, 1 unidad de flujo desde B, y manda las 2 unidades de flujo que recibe directamente hacia T. Entonces esa arista que agregamos conectando los nodos U y B ayuda a distribuir el flujo por diferentes caminos, ¿no? Y alcanzar una mayor capacidad. Ahora no queda ninguna arista con capacidad ociosa, entonces el flujo total sería de 3 unidades. Concretamente, tendríamos dijimos
2 unidades de flujo por acá. 1 por acá. 1 por acá. Uno por acá. Y 2 por acá. ¿No? Yo podría, esta arista podría en vez de tener capacidad 1, podría tener capacidad 100. ¿No? Y el flujo que puedo hacer circular por esa red igual no aumenta. ¿No? Porque no, por más que acá estoy sobrado, no tengo cómo hacerle llegar más flujo que 2 a este nodo B. ¿No? Entonces ahí el flujo total pasa a ser de 3 unidades. ¿No? Bueno, vamos a formalizar un poco eso. ¿Tá? O sea, la idea intuitiva está. Entonces, bueno, ¿cómo formalizamos todo esto? Vamos a definir el problema de esta manera. Grafo dirigido G. ¿No? Así que para cada arista tenemos una cierta capacidad que la vamos a denotar C sub E. Así que, ¿qué cosas particulares tiene este grafo? Bueno, tenemos una capacidad asociada a cada arista, hay un nodo que le vamos a llamar fuente, que es S, ahí hay un sumidero que le vamos a denotar T, tal que en la fuente no hay aristas entrantes, o sea, S solo genera flujo hacia afuera, y T solo recibe flujo. Esos son dos nodos particulares, al resto de los nodos los vamos a llamar nodos internos. Las capacidades son, vamos a pedir que C sub E, vamos a pedir las capacidades, vamos a hacer que sean números naturales, ¿no?
Eh, Vamos a hacer también que todo nodo forme parte de alguna arista. Quiere decir, no hay nodos en el grafo sueltos, ¿verdad? Que sea un vértice aislado sin conectarse con nada. Si los hubiera, los sacamos, porque en definitiva no van a viabilizar ningún flujo por ningún lado. Bien. Ahora vamos a modelar que es un flujo. Un flujo en definitiva es una asignación de numeritos a las aristas que respetan que no exceden la capacidad. O sea que un flujo en definitiva es una función que a cada arista le asigna un número. Ahí no, cualquier número ni de cualquier manera tiene que satisfacer ciertas condiciones que son las que hemos estado manejando acá informalmente. Primero, que sería una condición de capacidad. Que 0 es menor o igual que f de E es menor o igual que C sub E. O sea, a toda arista le asignamos un flujo que está entre 0 y la capacidad de esa arista. ¿Ah? Y la otra es lo que se llama la condición de conservación, que es esto de que en cada vértice o en cada nodo, todo lo que entra yo lo tengo que poder sacar por algún lado, ¿no? O sea, no me puede llegar más flujo del que puedo sacar y tampoco puedo sacar más flujo de lo que recibo. ¿Ah? Entonces eso lo vamos a escribir así. Vamos a decir que F in
Entonces esas F in y F out son la suma de los flujos que entran a B y la suma de los flujos que salen de B. ¿Ah? Y lo que pedimos es que para todo B se cumple que la suma de lo que entra es igual a la suma de lo que sale. Entonces, una observación, este tipo de ecuaciones aparecen modelando un montón de problemas en ingeniería y de todo tipo, no solo los que uno le viene en la cabeza enseguida cuando habla de flujo. Por ejemplo, esta misma ecuación es básicamente la primera ley de Kirchhoff en electricidad. Si ustedes tienen un circuito eléctrico, en cada nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ah? Es esto mismo. Si uno piensa en paseos en un grafo, ¿ah? Y cuenta cuántas veces entra, que eso modela un montón de situaciones diferentes, cada vez y uno cuenta cuántas veces entra a un nodo y cuántas veces sale de un nodo, bueno, la cantidad de, si es un ciclo lo que recorro, la cantidad de veces que entro tiene que ser igual a la cantidad de veces que salgo. En modelos probabilísticos que se definen con máquinas de estados, por ejemplo, cosas del tipo de cadenas de Markov, ¿tá? Donde yo tengo estados y en cada estado tengo una probabilidad, una cierta distribución de probabilidad de ir a algún otro estado y voy recorriendo una cierta máquina de estados. Eso es un tipo de modelo que se usa muchísimo para modelar cantidad de problemas. De vuelta aparecen este tipo de ecuaciones de conservación, ¿no? Entonces esto, sí. Ahí no sería B. ¿Cómo? No dice conservación. ¿Sí? FI, al final dice para todo B. Sí, es en B corto, perdón. Gracias. Sí, esto es para todas las aristas, esto es para todos los vértices. ¿Ah? Y bueno, ¿y qué es lo que quiero maximizar? Lo que quiero maximizar es cuánto flujo sale de S, que le vamos a llamar el valor de F. Entonces, eso es lo que buscamos maximizar. O sea, cuánto flujo estamos logrando sacar de S y uno puede ver intuitivamente que es eso mismo lo que va a llegar a T. Ahora después lo vamos a formalizar mejor. Entonces hay muchas posibles flujos que uno podría definir sobre ese G. En particular, yo defino todo cero. Bueno, eso es un flujo, respeta las condiciones, las de capacidad y también las de conservación. No es lo que queremos. Lo que queremos es encontrar uno que satisfaga todas estas restricciones, estas condiciones y que maximice cuánto estoy logrando hacer circular por esa red.
Uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué definimos el valor de esta forma? ¿Ah? Y no, yo qué sé, ¿cuánto llega a t? Podría ser otra forma. Y de hecho son la misma cosa. ¿Ah? O sea, estas condiciones de conservación implican que al final todo lo que yo saqué de S, nada se pierde en ningún lado, así que es lo mismo que va a llegar a t. De hecho, eso lo podemos generalizar un poco más. De esta manera. Ahora sí. Entonces, estas mismas notaciones de fin y fout que definimos para un vértice, en general las podemos definir para un conjunto de vértices. ¿No? A. Entonces, para A, el fin son las cantidades es la suma de los flujos en aristas que parten de un nodo que está en A y salen a algo que está fuera de A. Perdón, esa es la fout. Y la fin es al revés, las que desde afuera de A entran hacia A. ¿No?
Entonces, lo que podemos ver es que el valor de f, si bien lo definimos de esta manera, es todo lo que sale de S. En realidad yo puedo agarrar cualquier subconjunto de nodos y el valor es lo que sale de ese conjunto menos lo que entra, ¿no? En particular, si agarrara como el conjunto A todos menos T, entonces lo que sale es justamente todo lo que llega a T y lo que entra al conjunto es 0, porque no hay nada que salga desde T hacia allá. Entonces, ven que el flujo perfectamente lo podríamos haber definido diciendo que es todo lo que entra a T en vez de todo lo que sale. Y en general es esta cantidad, ¿no? Es la diferencia entre lo que sale menos lo que entra en cualquier conjunto. Esto es un invariante que se mantiene igual gracias a las condiciones de conservación para cualquier conjunto que yo tome. Eso es algo que vamos a usar. Entonces, la demostración de eso, bueno, se puede hacer de más de una forma. Una forma podría ser por inducción, ¿no? Es decir, en la cantidad de elementos de A, ¿no? Primero, el conjunto más chico posible es el que solo contiene a S. Así que en el paso base, cuando el conjunto es simplemente S, bueno, eso es la definición, ¿no? O sea, lo que sale del conjunto A es lo que sale de S, que es lo que definimos como el valor de F acá. Y lo que entra es 0 porque no hay aristas entrantes a S. ¿Ah? Porque ese es el nodo fuente. Vamos a ver el paso inductivo.
Entonces, dijimos que en el paso base, cuando el conjunto A tiene un solo nodo, eso se cumple. Entonces ahora agarremos otro A', ¿ah? Que también tiene a ese ahí adentro, pero además tiene una cardinalidad mayor que 1. ¿Ah? O sea que hay algún B que pertenece ahí que no es ese. ¿Ah? Está ese y además hay algún otro. ¿Ah? Entonces definamos A como ese A' al cual le sacamos ese B. Este A' ahora tiene un elemento menos, así que por inducción asumimos que la tesis se cumple para ese A. ¿Ah? Bueno, entonces ahora ¿cómo quedan F out de A' y F in de A'? Bueno, lo que sale de A' es lo que tenía antes. Antes quiero decir con A, pensando en que después agrego B, ¿no? Y ahora, cuando agrego B, se suman aristas salientes de ahí, ¿no? Se suman las aristas E que salen de B hacia algún W que salen de B, digo que salen de B chica y van a un W que está afuera del conjunto. ¿Tá? Entonces eso se suma. Antes no estaba y al agregar B está sumando ese flujo. Y hay algunas que dejan de sumar, ¿no? Las que antes llegaban a B, que antes estaba afuera, ahora como B lo metí para adentro, ya no es flujo saliente. Entonces le restamos o sea, todas estas V con U perteneciente a A antes contaban como flujo saliente, pero ahora llegan a B que B está también adentro, así que estas ya no suman. Y parecido para el flujo de entrada. ¿Quiénes se van a sumar? Se suman las que llegan a B. Y vienen de algo que está afuera, o sea, eso es flujo entrante que antes no estaba, pues está llegando a B. Y de vuelta, hay parte del flujo entrante que ahora ya no es entrante. ¿No? Lo que entraba desde B
y llegaba un W que estaba en A, ahora ya no es más flujo entrante, porque B ya sigue estando, es parte del conjunto, está adentro, ¿no? Entonces, si yo ahora resto estas dos cosas, ¿no? Esto me da la resta entre el flujo saliente y entrante de A, más la resta entre estas dos cosas, que ¿qué es? Estos dos términos, este menos este, es la suma de estos en valor absoluto, ¿tá? Que es todo lo que sale de B. Porque estoy sumando por un lado lo que sale de B y llega por un lado a B menos A y por otro lado lo que llega a A. O sea que en definitiva estoy sumando todo. Así que esto es F out de B y de la misma forma este menos este es menos el F in de B, del vértice B, ¿no? O sea, en definitiva, los que sumo en una, los que no sumen en una, los sumo en la otra y viceversa, así que acá me queda en definitiva la diferencia entre todo lo que sale de B y todo lo que entra a B. Pero eso es cero. ¿No? Este último término es 0 por la condición de conservación y este otro de acá es B de F por la hipótesis de inducción. ¿Bien? Así que dado un flujo F, esa diferencia entre lo que sale y lo que entra en cualquier conjunto es algo que se mantiene invariante en cualquier conjunto que yo tome. Eso es consecuencia de la condición esta de conservación. Y esa diferencia, en cualquier caso, es justamente lo que definimos como el flujo, el valor del flujo F. Vamos a tratar ahora de avanzar hacia un algoritmo para construir justamente un flujo que maximice ese valor. Como les decía, este es un ejemplo de un algoritmo donde uno va construyendo incrementalmente una solución, es decir, lo vamos a hacer ir evolucionando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso en este ejemplo? En este caso, digo. Con un grafo chiquito y a ojo, bueno, uno ve, ¿no? Mando una para acá, después mando dos para acá, estas dos que entran de acá, bueno, reparto una para allá y uno para acá, medio a ojo va armando el flujo todo junto. Si uno quisiera hacerlo de forma incremental, ¿no? Ir de a poco agregando flujo, entonces lo que podríamos hacer es ir imaginando caminos que recorren el flujo que queremos mandar de un lado hacia el otro, ¿no? Irlo haciendo fluir de a poco. Es decir, podríamos decir, bueno, arranco
yo qué sé, va a haber, acá hay un camino, ¿tá? Donde podría ser circular flujo desde S a T. Entonces digo, bueno, de acá, ¿cuánto flujo puedo hacer pasar por este camino? Y bueno, el cuello de botella acá es 1, ¿verdad? No, esta es la arista más restrictiva, entonces digo, bueno, vamos a pasar una unidad de flujo para acá. ¿Ah? Y eso después diría, bueno, me voy acordando que acá ese flujo ya lo quemé, ya no lo puedo usar. De acá quemé una unidad de su capacidad y este me quedó en 1. ¿Ah? Y al hacerlo así, como tirando caminos, ¿ah? Automáticamente voy respetando las condiciones de conservación, porque justamente al ir recorriendo un camino, todo lo que voy circulando de un nodo al otro, y cada vez que entro a un nodo agrego flujo y después lo saco cuando salgo de ese nodo. Entonces, de alguna manera, procediendo de esa forma, voy a ir pisando sobre seguro, en el sentido de que siempre voy a respetar las condiciones de conservación. ¿No? Entonces después podría decir, bueno, tiro otro camino más. ¿No? Por ejemplo, yo qué sé, a través de acá. Acá de vuelta el cuello de botella es 1, entonces voy a marcar que acá me queda 1 unidad de flujo, acá me queda 0 disponible, y sumé 1 unidad más. Y después, bueno, podría ver si me queda algún otro camino por donde seguir tirando flujo, y por decir, bueno, puedo mandar una por acá y una por acá, y agrego otra unidad más. Entonces, como incrementalmente fui al final saturando la capacidad de todas las aristas. ¿Ah? Y fui sumando flujo de a poco. Ahora, ese fue un orden posible en el cual yo fui tirando caminos. Podría ser de repente, de entrada, tratar de buscar un camino más productivo, que lleve más flujo de una sola vez. Entonces podría decir, bueno, podría ser este camino. ¿Ah? Y acá todas las aristas tienen capacidad 2. Entonces puedo hacer circular 2 por ahí. Ahora me queda en 0. Este también me queda en 0. La capacidad. Y me queda en 98, que igual está sobrado. ¿No? Entonces ahí logré formar dos unidades de flujo. Yo sé que puedo lograr otra más con la solución que habíamos visto hace un rato. Ahora, la cosa acá se complicó porque si yo quiero salir con una unidad de flujo a través de esta arista,
O sea, ¿qué otro camino puedo formar acá para llegar acá? Bueno, podría tratar de salir por acá con 1, pero ahora este enlace de acá me quedó con capacidad 0, pues ya lo usé. Ya lo quemé. ¿No? Entonces, ahí de alguna manera uno se da cuenta que tendríamos que tener la capacidad de revertir ciertas decisiones para seguir evolucionando, ¿no? Capaz que acá tendría que decir, bueno, no, en vez de 2 por acá hago circular una sola. ¿Ah? Y hacer pasar otro por acá. Entonces, bueno, eso lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es acordarme para cada arista, no solo cuánta capacidad me queda todavía libre, por ejemplo este todavía tiene 98 unidades libres, sino también cuánta capacidad yo podría querer revertir, porque la quemé, pero me doy cuenta que tendría que ir para atrás y usar menos. ¿Tá? Que en este caso son 2 unidades en cualquiera de esos. Entonces yo podría decir, bueno, acá yo puedo seguir mandando flujo al derecho con una capacidad de 98, o podría mandar flujo negativo, por llamarlo de alguna manera, que vuelve, que deshace lo que hice recién, y puedo deshacer hasta 2 unidades de esas. ¿Ven? Entonces ahora sí podría sacar una unidad por acá, con esta arista que todavía tenía capacidad, bajar por esta restándole una unidad al flujo que ya había asignado a esta arista, o sea que en vez de 2 ahora me va a quedar en 1, y de acá salir con una unidad de flujo hacia el destino final T, porque en esta arista todavía tengo cierta capacidad. ¿Ah? Entonces, si se fijan, si hago eso, al final me queda la misma solución que habíamos visto hace un rato. O sea, este flujo que recién lo había asignado el valor de 2, el flujo de 2, ahora me quedó en 1, porque primero había decidido darle 2, pero después me arrepentí y le resté 1 para poder llevar flujo por estas otras 2 aristas que me habían quedado ociosas. ¿Ah? Entonces, esa va a ser un poco la dinámica. ¿Ah? Entonces voy a ir tirando caminos desde S a T, por donde todavía tengo capacidad, y cada uno de esos caminos, a veces a algunas aristas le suma flujo, a otras le saca flujo que recién le había asignado, pero en cualquier caso, como voy haciendo justamente un camino, las ecuaciones de conservación, la condición de conservación que habíamos hablado recién, se va siempre a preservar. Entonces esa es la idea general de este algoritmo que vamos a ver para maximizar el flujo, que se llama el algoritmo de Ford-Fulkerson. Entonces vamos a hacer un par de definiciones para formalizar esto que quedó todo medio en el aire.
Así que vamos a definir este grafo residual. Este grafo residual es el grafo que me va quedando con aristas que van hacia un lado y hacia el otro, como las aristas en negro que están acá. Y cada una de vuelta va a tener una capacidad que le vamos a llamar capacidad residual, que es lo que todavía me queda ahí. Entonces lo vamos a definir como, usé esta notación E con una flecha hacia allá para las que van al derecho y E con la flecha hacia el otro lado para las que van en reverso. Entonces estas, las que van al derecho, son las V tales que el flujo que va por E es estrictamente menor que la capacidad de esa arista. O sea, que esto quiere decir que por la arista V todavía puedo mandar más flujo. ¿No? Y la capacidad residual es una capacidad, pero para hacer énfasis en que son las de este otro grafo GF, vamos a llamarle capacidad residual. Vamos a ponerle una notación a esto también, vamos a llamarle R de residual, R sub E' es igual a la diferencia entre C sub E menos F de E. Y análogamente vamos a definir E así. Las que van en reverso son las VU, los pares VU, tales que V es una arista de E que ya tiene flujo positivo asignado. Es decir, que a esa eventualmente, si me conviene, podría sacarle flujo porque tiene para sacarle, porque ya le asigné un cierto F mayor que 0. ¿No? Y acá de vuelta vamos a definir la capacidad residual. Y acá la capacidad residual de esa arista que va en sentido reverso
es todo el flujo que le asigné. O sea, ¿cuánto le puedo sacar? Lo que ya le asigné. Sí. Cuando hiciste el recorrido ese de S a B, de B a U, de U a T, la lista de B a U, la de 100, ¿no pertenecía a E flechita para acá y a E flechita para el otro lado también? A ver, ¿cómo? Esa lista, ¿no Es- pertenece a los esta arista, Sí. ¿sí? ¿No pertenece a los dos, sí? Bueno, pertenece una en un sentido y la otra, o sea, las que pertenecen a E para un lado y E para el otro son las que puse en negro acá. O sea, en el grafo original está solo esta. En GF, que es el grafo este residual, es otro grafo, ¿no? Que tiene otro conjunto de aristas. Tiene a lo sumo el doble de aristas que G, porque por cada arista original yo puedo tener dos aristas residuales, una que va en un sentido y otra que va en otro. Eso efectivamente te pasa cuando vos a una arista le asignaste flujo, pero todavía no la saturaste. Entonces tenés tanto flujo para sacarle como flujo para seguir agregando. ¿No? Igual ese comentario, esa pregunta que me hiciste me da pie para hacer un comentario que espero que no genere más confusión que lo que aclara. Es que en el grafo en el grafo original, es un grafo dirigido, yo podría tener una arista de B a U y otra de U a B. Podría tener ambas. Nada impide eso. Y si ninguna de las dos las dos tienen flujo y ninguna de las dos están saturadas, entonces ambas tienen una arista forward, que le llaman en inglés, y otra backward, una que va al derecho y una que va al reverso. ¿No? Entonces fíjense que eso lo que va a generar es que el par UB pertenece tanto como E al derecho como E al revés. Y el par BU también. ¿Está bien? Yo en EF, en definitiva, las quiero a las dos. O sea que este EF puede ser un multiconjunto donde hay algunos pares. O sea, las aristas yo las identifico, cada una es una arista separada, pero pueden hacer referencia al mismo par. Uno que viene de E derecho y uno que viene de E reverso. ¿Está? No hay mayor complicación con eso, pero lo comento porque en el libro no se menciona para nada, capaz que siguiendo el criterio este de no aclares que oscurece. Para mí, de todos modos, creo que prefiero comentarlo por si a alguno le genera la duda qué pasa con una situación así. Eso efectivamente puede pasar. O sea, mantengamos la identidad de cada arista como separada, ¿no? Pero pueden hacer referencia al mismo par. Lo que sí es cierto es que en este no puede haber pares repetidos y en este otro tampoco puede haber pares repetidos. Entonces, lo que puede pasar es que un par pertenezca a uno y al otro, y entonces en el conjunto general de aristas hay dos que van en el mismo sentido. Una observación importante que vamos a usar. Es que las capacidades residuales
Fíjense que por cómo nos definimos el conjunto de aristas y las capacidades residuales, solo incluyo como aristas en ese grafo aquellas que tienen una capacidad residual positiva, estrictamente positiva, o sea, mayor que 0. Ahora vamos a modelar de alguna manera esto de ir agregando caminos, ¿no? Ir sumando capacidad con caminos que van de S a T. Entonces, vamos a hacer así.
Entonces vamos a hacer así, vamos a agarrar un camino que en GF, esto lo estamos haciendo en el grafo residual, no en el grafo original, va desde S hasta T. Y lo vamos a escribir así como una secuencia de aristas. S1 hasta SUK. Tal es que el final de una arista siempre coincide con el principio de la otra. De manera que si yo me quedo con los vértices por los cuales voy pasando, forman un camino simple que va desde S hasta T en GF. Camino simple, ¿se acuerdan que es que no repite ningún vértice? ¿Ah? Entonces, esto va a ser nuestro camino de aumento de flujo. ¿No? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Antes vamos a definir... O sea, cómo... Esto de alguna manera representa un camino, ¿no? ¿Y cuánto flujo aumentamos en cada una de las aristas a medida que circulamos por este camino? ¿Se acuerdan que lo que habíamos hecho era ver cuál era la arista que era el cuello de botella, cuál nos restringía más, y eso era lo que le podíamos sumar a todas por las cuales pasábamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definirnos eso. Vamos a anotarlo así. ¿No? Es la arista de menor capacidad residual en el camino. ¿Ah? Que es positivo para la observación esta que hemos comentado recién. Entonces ahora sí vamos a escribir un algoritmo que lo que hace es justamente hacer evolucionar este flujo F, si tenemos ese camino P. Entonces, vamos a llamar así, aumentar F con P. Y la cosa sería así, sería primero obtenemos el cuello de botella, cuál es la menor capacidad residual de la que disponemos, y después lo que hacemos es incrementar o decrementar los flujos de acuerdo a ese camino que encontramos. Eso hacemos así, for.
Entonces ese es nuestra forma de incrementar el flujo. O sea, primero tenemos cuál es el cuello de botella, sabemos que eso es lo máximo que podemos sumar o restar algunas de las aristas por las cuales pasamos. Después recorremos todas las aristas de P. ¿No? Y para las aristas que van al derecho, entonces le sumamos B a la capacidad de esa arista en F. A la capacidad no, perdón, el flujo de esa arista. Si pasamos por una arista que va en reverso, como esta punteada negra que baja, entonces lo que hacemos es restarle ese cuello de botella a la arista inversa en el grafo original. ¿No? Sí. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que una es una arista de un grafo y la otra es una arista de otro grafo. Entonces, para enfatizar ese hecho, los puse por separado. Acá es fácil confundirse. Cuando estoy hablando de G y cuando estoy hablando de GF, entonces estoy tratando de ser lo más prolijo en términos de separar una cosa de la otra. Ahora no es tan... a esto le llamamos aumentar y da la sensación de que esto efectivamente va a aumentar el flujo. No es tan obvio que eso sea así, ¿no? Sumo de un lado, resto del otro. Tampoco es tan obvio que de hecho vaya a ser un flujo, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco eso.
Entonces, este resultado que puse ahí va a ser central para analizar el algoritmo de Ford-Fulkerson, que todavía no lo escribí, pero básicamente va a ser iterar aplicando este tipo de incrementos de flujo, ¿no? Entonces lo que dice esto es, si yo parto de un flujo, tal es que en todas las aristas tengo flujos que son números naturales, es decir, son enteros, y yo le aplico esta función aumentar para un cierto P como acá, entonces lo que obtengo, f', llamémosle f' a lo que termina ocurriendo después de esto. O sea, yo acá voy actualizando f, ¿no? Llamémosle f a lo que era originalmente y f' a lo que sale después de correr esto. Entonces, ese f' que resulta, primero es un flujo. Entonces, yo partí de algo que era un flujo y llegué a algo que era un flujo. Es decir, sigue manteniendo las condiciones que le pedimos. Lo otro que dice es que los flujos en las aristas siguen siendo números naturales. Eso también va a ser importante para nosotros. Y lo otro que dice es que el valor que va a tener ese flujo nuevo es el que tenía más el cuello de botella de P, que es estrictamente mayor que el valor que tenía originalmente. Entonces, efectivamente, esto nos está diciendo que hay un progreso al aplicar esta función aumentar a un cierto flujo f. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco sobre eso. Entonces, con respecto a que los números siguen siendo naturales, fíjense que nosotros estábamos asumiendo que las capacidades eran todos números naturales. Entonces yo tengo un flujo que los números que le asigna los flujos que le asigna cada arista también son naturales. Entonces, en el grafo residual, las capacidades residuales también van a ser todos números naturales. Porque si ustedes se fijan cómo definimos eso, era una diferencia entre la capacidad y un flujo, o directamente un flujo, y en cualquier cosa estoy restando enteros o directamente asignando enteros, así que lo que va a quedar ahí son números enteros. Las capacidades residuales son números enteros. Además habíamos dicho que eran todas mayores que 0. Eso ya lo habíamos observado antes, porque si no, no incorporamos la arista directamente. Solo incorporamos una arista al grafo residual cuando efectivamente había una capacidad ahí. Entonces,
En el grafo residual las capacidades son todos números naturales. Por lo tanto, el cuello de botella, que es un mínimo entre estas cosas, va a ser un número natural también y positivo. Entonces, ahí vamos bien, por esto lo que quiere decir es que yo lo que le voy a sumar a FD son justamente números enteros, y como lo que tenía eran números enteros, va a seguir siendo enteros. Entonces, recuerden que este camino que definía P es simple, es decir, no pasa más de una vez por un vértice. Eso quiere decir que las aristas en el grafo original E, a lo sumo voy a pasar una vez por cada, por cada una de ellas, ¿no? O sea, en el grafo GF puede haber situaciones como esta, donde hay una arista que va hacia arriba y va hacia otro lado, ¿tá? Y que mapean a la misma arista original. ¿Tá? Pero este loop no puede ocurrir en nuestro camino P porque no paso dos veces por el mismo vértice. ¿Tá? Entonces, el costo de una arista, el flujo de una arista E se toca a lo sumo una vez para cada arista E. ¿Tá? O sea que esta asignación de sumarle o restarle es lo único que se hace para cada arista. El resultado de esta suma o de esta resta es el valor final que va a tener el flujo F' en E. ¿No? Y lo que le asigna justamente, como tanto B como FD son números enteros, es un valor entero. ¿No? Entonces ahora lo que tenemos que ver, ya sabemos que a esta F' tiene todos valores enteros. Lo que tenemos que ver es que es un flujo, así que satisface las condiciones de conservación y de capacidad.
Entonces, primero veamos que F satisface las condiciones de capacidad. Sí, F', gracias. Así que por un lado el flujo que le asignamos a F' de E es estrictamente mayor que el que teníamos y que ya era mayor o igual a 0, así que le estamos asignando un número positivo. Tenemos que ver que no nos pasamos de la capacidad. Entonces, lo que le sumamos es ese número B, pero B es el mínimo de las capacidades residuales por las cuales paso. Así que en particular es menor o igual que R de E sub I. Y en este caso, en el caso del paso 3, como E sub I es una arista que va al derecho, la capacidad residual ahí la definimos como C sub E menos F de E. ¿Ven? Así que entonces así que no nos pasamos para el otro lado, ¿tá? Seguimos respetando la capacidad de esa arista. Voy a seguir de este lado, ¿tá? Así no borro aquello. De forma similar,
¿Está? Y acá, bueno, de vuelta, como F es un flujo, así que F de E es menor o igual que C sub E, porque respeta las capacidades de las aristas. Y además B es mayor que 0. Entonces F' de E obviamente sigue siendo menor o igual que C sub E. Además, B, que es lo que resto, es menor o igual que R de E sub I. Puede ser el mínimo de las capacidades residuales. Y en este caso E sub I es una arista que va en reverso, y en ese caso la capacidad residual la definimos como F de E, que es la versión al derecho en el grafo original. Así que también se cumple que F' de E es mayor o igual a 0. ¿Ven? Porque le estoy restando algo que a lo sumo es F sub E, F de E. Así que no solo que todos los valores que defino acá son enteros, sino que además se cumplen las restricciones de capacidad, las condiciones de capacidad. Vamos a ver ahora, vamos a ver esta parte. El hecho de que el valor, todavía nos falta ver que se respetan las condiciones las de balance, ¿no? las de conservación. Pero vamos a ver que efectivamente el flujo aumenta en esta cantidad. Por eso está muy relacionado con esto que acabamos de hacer. Y para eso fíjense que la primera arista del camino que parte de S, ¿ah? En principio podría pertenecer a las que van al derecho o a las que van al revés. ¿Ah? Pero esa justo que sale de S tiene que ser de las aristas que van al derecho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no, si esta fuera una arista de las que van en sentido inverso, quiere decir que V1S, la inversa, sería una arista del grafo original. Pero en el grafo original no hay aristas que entren a S.
¿tá? Entonces, esa arista, esa primera arista, tiene que ser una arista al derecho. Entonces va a entrar en el paso 3 y le va a sumar B al flujo de una arista que sale de S. ¿Tá? Y recuerden que el flujo, el valor del flujo lo definimos justamente como la suma de los flujos que salen de S. Pero el camino SP no vuelve a pasar por S más. Así que las aristas salientes de S no se tocan más. Y entonces el valor de F' va a ser el valor que tenía antes más el cuello de botella de este B. ¿No? Eso es importante porque decir que le estoy sumando un número entero positivo al valor que tenía antes. Entonces ya ven que esto nos va a permitir construir un algoritmo que va incrementando el flujo y que en algún momento va a terminar porque el flujo está acotado de alguna manera por una cantidad finita, así que en algún momento yo, procediendo de esta manera, voy a llegar a un máximo. ¿No? Como resta ver, lo único que falta ver es que se cumplen las condiciones de balance de flujo, las condiciones de conservación, estamos llamando. ¿Tá? Que eso es que todo lo que entra es igual a todo lo que sale en cada vértice. ¿Tá? Y ahí hay que distinguir 4 casos, o bien, o mejor dicho, 2 casos, con dos casos alcanza. O bien, cada vértice por el cual yo paso, cada vértice que toco, toco dos de las aristas, una que entra y una que sale. ¿Tá? Ahora puede pasar que las dos sean al derecho o que las dos sean en reverso. Y entonces ahí lo que le estoy haciendo es sumarle y restarle lo mismo a una arista que entra y una arista que sale. ¿Tá? O puede ser que una sea entrante y la otra sea saliente. ¿Tá? Y en ese caso le estoy sumando y restando a 2 aristas entrantes o 2 aristas salientes. ¿Tá? Hay que hacer la distinción de casos. Pero ya estamos en la hora y creo que eso no es difícil. ¿No? O sea, ustedes ven que cada uno de estos vértices, a cada uno de estos vértices le tocan 2 aristas al pasar por P. Una que llega en GF a B2, en este ejemplo, y una que sale en GF de B2. ¿Tá? Eso es en GF. Las aristas originales en G podrían ser o las 2 entrantes o las 2 salientes, pero en cualquier caso, lo que termino haciendo es siempre algo que mantiene, que respeta las condiciones estas de conservación. ¿Tá? Entonces con eso queda probado este resultado que es central. ¿Tá? Esto va a jugar en analizar el algoritmo en términos de que llegue efectivamente a una condición de parada, y después efectivamente que el flujo que construye es óptimo. ¿Tá? Eso lo vemos el jueves.